no se limita solamente a eso. Hoy vamos a ver una guerra espiritual que confrontamos más normalmente todos nosotros. Estamos en esta guerra constantemente. Todo el tiempo de nuestra vida estamos en esta batalla. Pero esta batalla no es una batalla tan externa como imaginamos. No es que tenemos que reprender demonios, no es que tenemos que... sino que ocurre en otro lugar. Y el texto o el título del sermón de esta mañana es justamente ¿dónde ocurre esta batalla? Porque la batalla de la que estamos hablando es una batalla que ocurre en nuestra mente. Y por eso que el título de hoy se llama Batallando o la batalla por nuestra mente. La realidad es que Satanás y el mundo demoníaco está constantemente intentando derrotarnos y lo hace con estrategia y con falsedad, pero utiliza planes muy calculados, extremadamente calculados. Cuando leíamos antes en el texto de Efesios, vemos que el mundo espiritual satánico no es un mundo desordenado. No es esa figura de ese diablo rojo con cara de loco que tiene unos cuernos y un tridente y que pareciera tal vez un cuento de niños. Nada tiene que ver esa figura realmente con la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es un mundo muy ordenado. De tal manera está ordenado que aquí nos dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hay un orden establecido también allí. Y estas huestes espirituales de maldad que están en los aires tienen una estrategia. Y tienen un plan establecido. Y ¿sabes qué? Hay una característica muy importante. Satanás y las huestes espirituales son pacientes. Extremadamente pacientes. No hacen todo a la ligera. Porque están ordenados. Y toman tiempo en ejecutar sus planes. Van poco a poco y lamentablemente muchas veces son muy efectivos porque desconocemos su forma de actuar. Porque no entendemos cómo están actuando. Satanás y las huestes espirituales, y aclaro esto porque a veces pensamos que Satanás está tal vez actuando directamente contra nosotros. Bueno, Satanás no es omnipresente. No puede actuar en todos los seres humanos, por eso que hay unas huestes espirituales de maldad. No es él el único. Él está arriba de todo en este orden que han establecido. Pero no es el único. Y ellos no pueden conocer nuestros pensamientos. No tienen ese poder. Pero si ellos conocen nuestra historia, ellos conocen al detalle un montón de cosas nuestras mejor que nosotros. Nos han analizado desde que nacimos y nos siguen analizando. Y conocen nuestras dificultades, conocen nuestros puntos débiles, conocen las experiencias que hemos vivido y las utilizan. Y las utilizan en contra nuestra. Y muchas veces pueden inyectar pensamientos en nuestra mente, susurrándonos y nosotros creernos que son nuestros pensamientos. Pero en realidad nos han venido de afuera. A veces esos pensamientos, no podemos decir que el 100% vienen de allí, ¿sí? A veces también vienen de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado. ¿Vale? Pero ellos están trabajando en ese campo de batalla que es nuestra mente. Y como dijimos, Satanás y las huestes espirituales de maldad son poco a poco. No nos intentan introducir una mentira flagrante en nuestra mente, porque sería rechazado por nuestra mente. Introducen mentiras disfrazadas de verdades, mentiras a medias,
que poco a poco vamos creyendo y que van transformando nuestra forma o nuestras gafas de cómo vemos las circunstancias y la vida alrededor nuestro. Un pensamiento falso al que solemos estar atados, que nos limitan muchas veces en nuestro crecimiento espiritual, y Satanás logra, y las huestes demoníacas logran poco a poco, y han trabajado en eso con mucha efectividad muchas veces en nuestra vida, es hacernos creer que muchas veces nuestras incapacidades espirituales, nuestra falta de crecimiento, nuestro querer cambiar y que no podemos cambiar, es por las circunstancias, es por lo que hemos vivido, es por las personas de afuera, es por lo que nos hacen, es porque tal vez Dios no es tan poderoso para cambiar mi vida, es porque tal vez el plan de la iglesia no sirve. Y muchas veces nos hemos creído o nos creemos esto. Y entonces nos conformamos con la vida tal cual como la tenemos. Y no permitimos al Espíritu Santo actuar en nosotros y transformarnos. Y vivimos vidas insatisfechas, vidas que parece que fueran siempre de fracaso en fracaso. Y aún nos creemos que Dios no nos puede cambiar. Y vamos a intentar ver de dónde vienen o cómo luchar con esos pensamientos en esta mañana. Y entonces, nuestra vida actual muchas veces es una vida que ya hemos bajado los brazos, ya nos hemos dado por vencidos. Simplemente intentamos vivir el día a día, pero no esperamos nada de Dios ni nada mejor. Ya hemos perdido la esperanza. Y en realidad toda esa lucha está aquí, en nuestra mente. Nuestra mayor limitación no está afuera, está aquí. Y vamos a buscar un texto más en la Escritura. Porque la Escritura nos va a decir... Vale. Ok. Sí. Ahí. ¿Yo sigo hablando? ¿Para que no termine nadie? Vale. Bien. Off. Ahí está. ¿Sí? Venga. ¿Sí? Me dice que le está dando mucha vergüenza estar aquí adelante. Vale. Gracias, Sebastián. Si buscáis allí en Proverbios, y ahora me escuchás mucho mejor, en Proverbios 4:23, voy a intentar no gritar entonces, en Proverbios 4:23, en las versiones de la Reina Valera 1960 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, una versión que también he encontrado, me ha gustado también lo que dice, porque fijaos, esta versión es la versión palabra de todos. Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Así traduce esta otra versión, este texto de Proverbios 4:23. Es que cuando hablamos del corazón, los pensamientos, estamos hablando del hombre interior. La Biblia también a veces utiliza la palabra entrañas. ¿Sí? De ahí viene nuestro vocablo amor entrañable. ¿Sí? Porque estamos hablando de lo que ocurre dentro nuestro. Estamos hablando de eso que llamamos alma, ¿vale? Y que está tan íntimamente tejido con nuestro cuerpo físico que a veces el alma influye en nuestro físico, a veces nuestro físico influye en el alma, ¿vale? Cuando estamos enfermos, nos sentimos decaídos. Es que el físico está influyendo también en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma. Y a veces, cuando estamos mal en el alma, nuestro cuerpo también se ve dañado. Es que hay una unión tan grande que no nos damos cuenta. Satanás sabe, las huestes espirituales saben que si operan en nuestra mente, si operan en nuestra alma, afectan todo nuestro ser. Y nosotros a veces no tenemos la capacidad de entender dónde está el problema. Por eso tenemos que frenar y entender que tenemos que guardar nuestros pensamientos. Tenemos que guardar
nuestro corazón. Porque de allí mana la vida. De allí mana todo. No es algo externo. Nosotros nos hemos creído que son las circunstancias. Y claro, nos afectan. Pero si adentro estamos fuertes, vamos a transitar por las circunstancias, por los momentos difíciles de la vida de una manera totalmente distinta, que cuando vemos las circunstancias con las gafas de una mente que ha creído una mentira. Pero ¿cómo es el proceso de esta lucha en nuestra mente? Vamos a buscar un texto más, 2 Corintios 10, 4 y 5. 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Allí Pablo va a escribir a los corintios y les va a decir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo vuelve a utilizar la figura de la guerra, del ejército. ¿Recordáis antes? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre y por lo tanto nuestras armas de nuestra lucha no son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La versión de las Américas, también quiero leeros esa versión, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Las versiones en inglés van a traducir estas palabras que es especulaciones o argumentos como imaginaciones. ¿Vale? Todas estas palabras nos hablan justamente de estos argumentos que están en nuestra mente. Ahora Pablo allí está usando algunas palabras muy interesantes. Porque primero dice que tenemos que con estas armas espirituales, poderosas en Dios, destruir fortalezas. Allí la palabra fortalezas viene de una raíz en griego que significa hacer firme. Algo que está firme. Y de esta palabra surge la palabra también en griego que es fortalezas, que justamente nos habla de ese lugar donde el enemigo se atrincheraba. Ese lugar fuerte, que era de difícil acceso, desde donde el enemigo hacía su base de operaciones y se atrincheraba y de allí luchaba. Vale, entonces nos está diciendo Pablo aquí que en nuestra mente el enemigo puede colocar fortalezas. Lugares donde se atrinchera, pensamientos que en el tiempo se han puesto tan firmes en nuestra mente que ya los creemos propios y que ya los aceptamos como naturales. Es como el cáncer, que el cuerpo no puede identificar lo que está mal y entonces no lo ataca. Lo mismo ocurre con estos pensamientos. No podemos identificarlos como extraños, como falsos, y entonces no los atacamos. Entonces no lo contrarrestamos. Se han atrincherado. Han hecho una fortaleza en nuestra mente. Pero Pablo nos dice que tenemos que, con las armas de Dios, destruir estas fortalezas, destruyendo especulaciones o estos razonamientos altivos, destruyendo estos argumentos, destruyendo estas imaginaciones. Y todo esto nos está hablando de que está operando en nuestra mente, pero me gusta la versión inglesa porque utiliza aquí imaginaciones. Una palabra que también podríamos utilizar aquí es la palabra sofisma, que la Biblia no utiliza esa palabra aquí, ¿eh? La Biblia realmente allí utiliza logismos, ¿sí? Pensamientos. Pero estos pensamientos son sofismas o un sofismo. ¿Qué es un sofismo? Es justamente un pensamiento falso. Un pensamiento que parece razonable
que parece lógico, pero que está basado en premisas falsas. Y por eso logra engañar nuestra mente. Y por eso Pablo nos dice que necesitamos las armas que no son carnales, son espirituales. Son poderosas en Dios para poder destruir estos razonamientos, estas especulaciones, estas imaginaciones, estos pensamientos falsos. Ahora, ¿cuál es el proceso? Pablo nos dice al final de este texto, poniendo todo pensamiento en cautiverio. O la versión del 60 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos dice que tenemos que tomar los pensamientos y antes que se atrincheren, o si ya han sido atrincherados, tenemos que llevarlos a los pies de Cristo. Tenemos que pasarlo por el filtro de lo que Cristo nos ha enseñado. Tenemos que pasarlos por el filtro de la palabra, para primero poder identificarlos y luego poder destruirlos. Ahora, vamos a ver un poco esto en la práctica. Pero sí quiero adelantaros, hermanos, que esto no ocurre de la noche a la mañana. Estos pensamientos han tomado años formándose en nuestra mente. Algunos lo traemos de tan remoto tiempo que ni siquiera sabemos cuándo empezaron a estar allí. A veces Dios puede hacer un milagro instantáneo y quitar alguno de ellos. Pero la realidad es que muchas veces Dios tiene otros planes. Porque así como Satanás es paciente, Santiago nos dice que Dios también quiere producir en nosotros paciencia. Y todo en la vida cristiana se obtiene con paciencia. Es parte del plan de Dios. Todo se obtiene con paciencia. Si tú quieres en una semana quitar todos los pensamientos y transformar tu vida, pues eso probablemente no ocurra. Y habrás perdido lo más importante que Dios quiere hacer en tu vida, y es producir paciencia. De acuerdo a Santiago capítulo 1, verso 3. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis cabales y perfectos. Dios está haciendo una obra perfecta y la hace a través de la paciencia. Luego vamos a ver un texto más, o un ejemplo más acerca de esto. Ahora, tenemos la herramienta más importante para poder vencer en esta guerra, en esta batalla. Y esto también nos lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. No lo busquéis ahora, lo puedes buscar en vuestros hogares. Pero allí Pablo nos va a decir, fácilmente se los digo en esta mañana, que tenemos la mente de Cristo. El día que hemos creído, la mente de Cristo ha sido puesta en nosotros. Y esa mente de Cristo nos da la capacidad de poder pensar como piensa Cristo. Pero volvemos a traer lo mismo. Que tengamos la mente de Cristo no significa que la estemos usando. Esa parte nos corresponde a nosotros. Dios nos ha dado todas las cosas para poder vencer. Pero no creáis que porque Dios nos ha dado todas las cosas, somos pasivos en esta lucha. La Biblia nos insta vez tras vez y nos enseña por la historia que Dios espera que tú y yo ejerzamos por la fe esta lucha. La llevemos adelante. No somos pasivos. Todo depende de Dios, pero hay una parte que depende de ti y de mí. Y es lo que vamos a ver durante los próximos minutos en esta mañana. Lo que sí nos garantiza esto, que antes no podíamos vencer, pero ahora podemos vencer. Porque tenemos la mente de Cristo y tenemos que aprender a pensar como piensa Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Que tenemos que actuar nosotros. Porque Pablo también nos lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y no dice que Dios va a hacer eso en nosotros, sino que nos dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento. Eso es algo que tienes que hacer tú y yo. Y otra vez Pablo vuelve a hablarnos de lo mismo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos un trabajo para hacer, y es renovar nuestro entendimiento. Pero
no sé si has notado que nuestra mente no es tan fácil de domar. ¿Sí? Hoy nos levantamos a la mañana, oramos al Señor y nuestro corazón se llena de gozo y de confianza y sentimos que Dios nos impulsa a dar pasos de fe. Y entonces estamos allí con toda la fe, con toda la fuerza, agradeciendo a Dios por todo lo que Él va a hacer con nosotros y cómo nos va a utilizar, y creyendo que vamos a llevarnos el mundo por delante hasta el mediodía. Y al mediodía de pronto algo comienza a cambiar. Y pareciera que algo en nuestra mente nos hace mirar para otro lado y entonces ya empezamos a dudar. Ya empezamos a creer que tal vez no soy tan bueno para esto, que Dios es demasiado. Yo no puedo. Dios no va a poder conmigo. Tal vez fue una emoción de la mañana y nuestro pensamiento nos lleva de un extremo al otro. Y a la mañana estamos tocando el cielo y a la noche estamos sumidos en la depresión absoluta, creyendo que no servimos para nada, somos unos inútiles y que Dios no va a poder hacer nada, ni con nosotros ni por nosotros. Esa es la realidad muchas veces que experimentamos. Y vivimos vidas en este altibajo constante. Y es porque nuestra mente no es tan fácil de domar. Nuestro corazón no es tan... Y Satanás quiere hacernos creer que Dios no puede hacer nada con nosotros. Pero tenemos la mente de Cristo. Cuando vamos al libro de Éxodo y al libro de Deuteronomio, encontramos toda la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y allí vemos que cuando salen de Egipto sale un pueblo de 2 millones de personas con un poder inexplicable. Aún habían robado, en el buen sentido, habían despojado al pueblo de Egipto casi sin que se dieran cuenta. Se llevaban las riquezas de Egipto, se las daban para que se fueran rápido y estaban saliendo luego de las 10 plagas que habían sido tremendas. Egipto había quedado destruido casi en su totalidad y estaban saliendo con poder y con alegría, glorificando a Dios. Y si os fijáis en la Escritura va a decir que Dios no los llevó por la ruta más corta, sino que los llevó por otra ruta. Desde donde estaban hacia la tierra de Canaán, más o menos había unos 800, un poquito menos de 800 kilómetros. ¿Sí? Un pueblo de 2 millones de personas había llegado aproximadamente en unos 11, 12 días al Canaán, pero Dios los llevó por otro camino, ¿vale? Y este camino era un camino un poco más largo. Y este camino más o menos iba a durar 2 años, 2 años y medio. ¿Sí? No nos creamos que Dios había planeado que Israel entrara rápido en la tierra prometida. No, este camino era un camino de unos 2 años. ¿Sí? Tenían que pasar por el monte Horeb. Allí les iba a ser dada la ley. Y era un periodo de preparación. ¿Sí? Porque el pueblo todavía no estaba preparado para enfrentar la guerra. Era un pueblo que tal vez tenía cosas que Dios cambiar todavía en ellos. Ahora, cuando hacen todo el recorrido, de pronto llegan allí a las puertas de la tierra prometida, Cades Barnea. Y cuando llegan allí, ocurre algo. Ocurre que comienzan a tener temor, empiezan a verse a sí mismos. Tenía un profesor en el Instituto Bíblico que decía, empezaron a tener el complejo de langosta. ¿Sí? Nos van a comer como a pan. A sus vistas somos como langostas, un bicho que tú puedes pisar. Y comenzaron a mirarse y a pensar sobre ellos mismos, no como pensaba Dios, sino como pensaban con ese pensamiento que traían de Egipto. Algunos ya pensaban, mejor volvámonos a Egipto, allí estábamos mejor. Eran esclavos en Egipto. No tenían esperanza. Y si os fijáis en la historia, vais a ver que durante todo el camino no había sido un camino fácil. Había sido un camino que había sido por el desierto. No es que iban de compras allí, no es que tenían centros comerciales. Había sido un camino donde de día pegaba el sol y de noche pegaba el frío.
Vale, pero aunque este camino era difícil, tenían la presencia de Dios. La nube que cubría el sol durante el día, y esa misma nube se transformaba en fuego que daba calor durante la noche. Dios no los separó del desierto, pero los protegía en el desierto. Y por más que caminaron sobre arena, estas casi 2 millones de personas, dice que sus zapatos nunca se rompieron. Dios hasta en ese detalle cuidó al pueblo de Israel durante todo este trayecto, desde Egipto hasta Cades Barnea. Pero el pueblo no vio nada de eso. Y es como te pasa a mí y a ti, porque a veces juzgamos muy duramente al pueblo de Israel. Decimos, qué incrédulos. Y eso es lo que va a decir Hebreos, que no entraron por incredulidad. Y nosotros también decimos, qué incrédulos. Pero tu vida y la mía no es igual. En nuestra vida no actuamos como el pueblo de Israel gran cantidad del tiempo. Es que sí, estamos andando por un desierto. Este mundo es un mundo sumido en el pecado. Y hay dificultades. El pueblo de Israel experimentó dificultades. Pero allí estaba el Dios que los sobreponía a las dificultades. Y tú y yo, no se nos ha prometido no pasar por dificultades. Pasamos por dificultades. Pero tenemos un Dios que es sombra en el día y calor en la noche. Y que cuida aún nuestros zapatos. No creáis, se nos rompen los zapatos hoy, en el sentido figurado. Y que cuida cada necesidad nuestra. Pero no nos libra del desierto. Caminamos en el desierto, porque experimentamos en el desierto ver la mano de Dios constantemente. Y en este caminar en el desierto, Dios quiere transformar tu mente y tu corazón, mi mente y mi corazón. Pero muchas veces actuamos como el pueblo de Israel. Porque atrás de la incredulidad hay pensamientos que nos llevan a la incredulidad. Israel, nos dice la Escritura, que había salido de Egipto, pero muchos de ellos habían dejado su corazón en Egipto, su pensamiento en Egipto. Y es por eso cuando llegan a la tierra prometida, a la entrada, no pueden entrar. Y entonces nos va a decir la Escritura que vagaron 38 años más en el desierto. En total fueron 40, los 2 años de viaje más los 38 que luego vagaron en el desierto. 40 años en un lugar insípido. Y así es la figura de la vida cristiana muchas veces. Somos llamados a vivir una vida de victoria entrando en Canaán, ¿sí? Donde continuarán habiendo luchas, pero hay que conquistar Canaán. Pero sin embargo, nos pasamos la vida cristiana vagando en el desierto. Y Hebreos nos va a decir que ellos no entraron en el reposo. Y lo trae a nosotros, que muchas veces no entramos en el reposo. En la vida cristiana de poder, en disfrutar a Dios mientras vamos caminando en este mundo. Y vivimos en el cansancio de querer llevar la vida por nosotros mismos. Y somos incrédulos como Israel. Y no disfrutamos de lo que Dios tiene para ti y para mí. Y la paciencia de que Dios produzca algo en nosotros se transforma en que no le dejamos. Y en vez de producir paciencia, vivimos vidas amargadas, vidas impacientes. Y de pronto decimos, no, Dios, creemos que oramos y decimos, Dios, cambia mi vida. Y recuerda, Dios no cambia la vida de la noche a la mañana muchas veces. Los problemas siguen estando luego de la oración. Es que Dios tiene que cambiar nuestro pensamiento, pero para que Él lo cambie, tú también tienes que actuar. Tienes que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y analizar cuáles son esos pensamientos que te están limitando, que te están frenando en la vida cristiana. Ahora vamos a ver algunos. ¿Cómo identificamos estos pensamientos erróneos? Estos pensamientos falsos. Algunos los hemos normalizado tanto que hasta podemos encontrar textos bíblicos que los apoyen, pero que no son realmente verdaderos. Mira, solamente quiero nombrarte algunos, porque aquí seremos, no sé, unas 100 y pico de personas. Probablemente tengamos hasta 100 y pico más de pensamientos falsos, muchos de nosotros. Pero solamente vamos a tomar algunos que son tal vez
los más grandes, los más normales, los más importantes. Y aún así, de obvios, se han atrincherado tanto que no los reconocemos en nosotros. Mira, muchos vivimos con falta de perdón y condena gran parte de nuestra vida cristiana. Y es que en el fondo hay este pensamiento que si perdonamos a una persona, esta persona va a seguir hiriéndonos. Y que si la perdonamos, lo estamos liberando de que pague las consecuencias por su pecado, por lo que nos hizo. Y entonces no lo perdonamos en nuestra mente. Pero en realidad no nos damos cuenta de que si no lo perdonamos, quien nos estamos dañando es a nosotros mismos. Y venga que si esto no es una realidad de muchos de nosotros. Vivimos guardando rencores, enojos, falta de perdón, palabras de condenación. Y en realidad nos estamos dañando. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y la otra persona sigue tranquila. Pero nosotros nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y créeme, hermano, tenemos que perdonarlo porque tu perdón y mi perdón nos hace bien a nosotros. Y nos lleva a obedecer a Cristo. La otra persona, si no se arrepiente o se arrepiente, es un tema de él. Si se arrepiente, alcanzará misericordia. Y si no se arrepiente, pagará las consecuencias de su no arrepentimiento. Pero tu perdón o mi perdón no cambia eso. Tú puedes no perdonarlo toda tu vida. Y si él se arrepiente, alcanzará misericordia igual. O tú puedes perdonarlo. Y si él no se arrepiente, pagará las consecuencias frente a Dios igual. ¿Entiendes que tu perdón y mi perdón no cambian nada? Pero hemos creído en nuestra mente que si nosotros no perdonamos, castigamos. Y en realidad nos golpeamos a nosotros mismos. Pero también tenemos la queja y la crítica. Las hemos institucionalizado. Y entonces vivimos vidas de queja y de crítica. No sé si te ha pasado conocer una persona que es extremadamente crítica y extremadamente quejosa. Y realmente uno se siente incómodo en un momento. Es que si vas contento a hablar con esa persona, te vuelves casi que te quieres cortar las venas. Te ha logrado convencer que todo está mal. Es ese tipo de personas que cree que la ley de Murphy es más poderosa que la ley de Dios. Y que si algo puede salir mal, seguro que va a salir mal. Y que ve la vida a través del espejo de la negatividad. Todo es negativo. Y aunque esté en Málaga viendo el Mediterráneo y los montes y disfrutando una vista espectacular, va a ver allí esa pequeña cosa que está mal. Y la va a magnificar tanto que le tapa todo el espectáculo. Y así ocurre muchas veces. Perdemos de vista lo bello de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque nos estamos centrando en una pequeña cosa. Perdemos de vista ver el poder de Dios y lo que Dios está haciendo, porque estamos viendo que el hermano al lado nuestro está haciendo algo que está mal. Y venimos a la iglesia y criticamos a los hermanos de la iglesia, y criticamos a la gente del mundo, y criticamos a los políticos, y criticamos a los no políticos, y criticamos aún al que quiere hacer las cosas bien. Porque si quiere hacer las cosas bien, en realidad alguna intención mala tendrá atrás. Todos son malos. Y entonces empezamos a mirar la vida a través de unas gafas de todo negativo. Y venga que una persona así, pues no va a poder disfrutar de nada. Pero cree que está haciendo las cosas bien. Es que no ha pasado los filtros por este pensamiento que lo tiene atado y que no le permite disfrutar de todo lo bueno. ¿Sabes cuál es la diferencia? No es ser negacionista, ¿sí? No es decir no hay problemas, porque problemas hay. Es entender cómo enfrentamos los problemas. Mira, quiero contarte una historia. Esta es de mi profesor favorito en el Instituto Bíblico, la escuché allí. Él nos contaba de un hombre que era extremadamente positivo. A todo lo veía
las cosas buenas. Y siempre intentaba alegrarse por todo lo que ocurría. No negaba la realidad, porque la realidad muchas veces nos arrolla y negarla sería una estupidez. Pero intentaba entender que Dios tenía propósitos atrás y que Romanos capítulo 8, verso 28 seguía estando en la Biblia, que Dios utiliza las cosas aún malas para bien a los que le aman. Y entonces él contaba de este hombre que un día sale de su casa, le quieren robar y le pegan un tiro. Y entonces viene la ambulancia y lo suben allí para llevarlo al hospital. Y la médica que le iba a atender, o el médico, no recuerdo bien la historia, que le iba a atender, antes de aplicarle una inyección para bajar el dolor y para lograr mantener sus signos vitales hasta llegar al hospital, se le acerca y le pregunta, ¿es alérgico a algo? Y el hombre dice, sí. Y entonces dice, esperen, no le apliquen nada. ¿A qué es alérgico? A las balas. Es que aún en ese momento, en vez de quejarse, intentó ver las cosas positivas. ¿Entiendes que la situación no cambia? Pero cambia todo en mi vida, depende cómo enfrento la situación que tengo delante. Puedo hacer como el pueblo de Israel o puedo actuar en victoria. Pero también tenemos la autocompasión y el victimismo, del cual muchas veces cogemos de esto y vivimos de esta manera, autocompadeciéndonos, pensando que Dios siempre le da mejores cosas a los hermanos que a mí. No sé si aquí se dice este dicho, siempre soy el último orejón del tarro, ¿sí? El que nadie quiere agarrar, el que nadie quiere coger. ¿Sí? Pareciera que Dios cuando repartió bendiciones se olvidó de mí. O siempre me dejó último en la fila. Y vivimos la vida creyéndonos esto. Creyéndonos de que Dios no puede darme algo mejor. Que Dios puede transformar la vida de un montón de hermanos, pero conmigo no. No es tan poderoso para eso. Creyéndonos que Dios puede bendecir a otros y suplir para la necesidad de otros, pero que a mí seguramente no me va a ocurrir eso. Que eso solo ocurre en los libros, en las historias, o el que sube a dar un testimonio una vez, pero a mí nunca me pasa. Y es que otra vez lo mismo, nos ponemos en este pensamiento que nos atormenta, de que somos la víctima. Nos autocompadecemos y dejamos de ver las bendiciones de Dios. ¿Sabes qué? Si has creído en Cristo, tú y yo somos los más bendecidos de todo el universo. Porque estos 80, 90, 100 años de vida para los más fuertes que vivamos en la tierra, nada tienen que ver, ni se comparan con la eternidad que Dios ya preparó y predestinó para aquellos que hemos creído en Cristo. ¿Entiendes que si fueras el último orejón del tarro, pues que esto no sería para ti, pero Dios ya te lo ha prometido? Ha mandado a su propio Hijo a morir por ti. Ha pagado el precio más grande e imposible de pagar del universo. Y lo ha hecho pensando en ti. Sin embargo, creemos que Dios no me bendice a mí. Dios no me responde las oraciones. Se las responde a otro. Alguien ora para que Dios cure su enfermedad y se cura, y yo he orado por años y no me curo. Pero es que no entendemos que Dios está trabajando para la eternidad y que el tiempo presente es solo el preludio de lo que vendrá. Son esos 2 años en el desierto, pero nos espera el Canaán. Que bueno, el Canaán no era el símbolo del cielo, ¿sí? Pero imaginémoslo así ahora. Pero también está la duda y la suspicacia. Hay personas, y no hablo de gente fuera de la iglesia, gente dentro de la iglesia no está, me refiero dentro del cuerpo de Cristo, que es suspicaz, que mira a las personas con duda. Aquí no estoy hablando de la duda que podemos tener en cierto momento de la vida, estoy hablando de aquel que mira y siempre desconfía. Mira a las personas y por si acaso se ataja y no se abre.
Porque seguramente si me abro me van a lastimar, me vuelvo vulnerable. Ya me han lastimado otras veces y entonces he llegado a creer que todas las personas me van a lastimar. Y entonces empiezo a mirar a la gente de esa manera y empiezo a construir una muralla alrededor mío que me mantiene protegido, pero al mismo tiempo aprisionado. Y vengo a la iglesia y miro a los hermanos con desconfianza. No me abro a nadie. Y entonces no puedo pedir ayuda. Porque si no puedo contar mis problemas, porque si lo saben, tienen arma para atacarme. Tal vez me condenen. Y empiezo a generar pensamientos dentro mío de algunos, tal vez puedan tener algún fundamento, pero no son reales. Vamos desde el todo o nada. Todos los hermanos me van a herir. Todos están en contra mía. Todos tienen malas intenciones. Llego a la iglesia y como ya lo miro así, digo, es que allí nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí. Y en realidad es que yo no estoy dispuesto a ver el amor, a abrirme para que me ayuden, a abrirme para que me abracen, para que me acompañen en las dificultades. Y todo esto lo sumamos a un pensamiento más, y es el del temor. Muchas veces vivimos aprisionados por el temor. Temor a diferentes cosas. A algunos será la enfermedad, al futuro, a la economía, a perder el trabajo y la economía entonces, a qué le pasará a mis hijos, a qué ocurrirá cuando me jubile. Y empezamos a permitirnos ser abordados por el temor. Y el temor paraliza. ¿Y sabes qué? Satanás sabe bien que cuando tenemos temor, no avanzamos. El temor nos frena. Y a veces hay realidades que pueden hacernos temer, pero volvemos a traer lo mismo. Es que tenemos la mente de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo para enfrentar lo que vendrá. Y la nube y la columna de fuego que nos acompañan y que como hizo con Israel también se puso entre el enemigo y ellos para que el enemigo durante la noche no se pudiera acercar al pueblo de Israel y destruirlos. Y fue ese mismo poder el que abrió el mar y el pueblo cruzó. Pero el temor nos paraliza y entonces no avanzamos. Y entonces nos detenemos y como el pueblo de Israel decimos, no, demos la vuelta y volvámonos porque aquí estamos perdidos. ¿Sabés que cuando vivíamos en el norte de África, allí muchas veces los cristianos compartían con nosotros que respiraban temor? Y venga que a veces, hay que ser sinceros, nosotros también teníamos temor. Y el temor estaba fundamentado en cuestiones reales, ¿vale? No es que podemos decir que todo es imaginación. No, hay cosas reales. Había intimidación. Y muchos de ellos habían vivido una intimidación muy fuerte hasta la prisión. Era real. Pero ¿sabes qué? Ellos aún, algunos hermanos nos decían, es que aquí en este lugar del mundo hay un espíritu de temor. Yo no sé si hay un espíritu, si habrá un espíritu de temor o no. Pero lo que sí, que el temor a veces se respiraba. Pero probablemente Satanás usaba ese temor en la mente para paralizar. Y lo que no podemos permitir es que el temor nos paralice. Dios nos llama a enfrentar los temores. Israel estaba frente a un pueblo, y es verdad, del otro lado había gigantes. Había gigantes. No es que eran en su imaginación. Había ciudades amuralladas, ciudades muy fuertes. Y daban miedo. Recordemos que era un pueblo que había salido, no eran guerreros, habían sido esclavos. No habían sido entrenados para la guerra.
Eran reales, fundamentados los temores que ellos tenían. Solamente que habían quedado paralizados por ese temor y no habían luchado contra ese temor en la mente, entendiendo que había un Dios que les había mostrado que era más poderoso. Un Dios que había abierto el mar, que había dado todo lo que necesitaban en el desierto. Un Dios que había destruido al ejército más poderoso del imperio reinante de aquel momento. Lo había ahogado en el mar, sin que ellos tuvieran que siquiera lanzar una sola flecha, una sola lanza. Pero este pensamiento los había bloqueado. Y entonces no entraron. Solamente de 2 millones de personas entraron 2. Josué y Caleb. Y Caleb, con 85 años, le pidió a Josué cuando estaban allí a punto de entrar en la tierra prometida: dame este monte. Pensemos en una persona de 85 años, ¿vale? Que sacó la espada y que no peleó solamente a campo raso, sino que tuvo que subir un monte para pelear. Venció y conquistó el lugar y estableció a su familia allí. Porque él entendía, tenía temor, probablemente tuvo temor. ¿Quién no tiene temor frente a una guerra por delante? Pero su temor se repuso recordando que había un Dios que no necesitaba la fuerza de un hombre de 85 años o de uno de 20, que podía vencer como fuera porque así lo había prometido. Y lo mismo ocurre para ti y para mí frente a los temores de la vida. Hay un Dios que es más poderoso que nuestro temor, que los problemas que puedan venir. Y termino rápidamente. ¿Cuáles son las armas para luchar contra estos pensamientos falsos? Son armas espirituales, no son armas de la carne. No es un rifle, no es una pistola. No es ni siquiera que vayas a aprender artes marciales, porque no es contra carne y sangre. Es contra algo más poderoso. La palabra de Dios vence sobre esto. ¿Recordás a Jesús? Él fue tentado y fue tentado con sofismas. Y Satanás, muy astutamente, aún utilizó la palabra de Dios tergiversada y la presentó frente a Jesús para utilizar eso como un arma, creyendo que Jesús iba a caer en la trampa. No le dijo mentiras, tergiversó la verdad. ¿Y cómo responde Jesús a esas mentiras? Con la palabra de Dios. Ahora Jesús no fue a la Biblia y decía, espera que voy a buscar los textos que quiero, ¿dónde estaba? No, Jesús los había memorizado. Jesús respondió con textos de memoria. ¿Sabes qué? Tú y yo hacemos bien en leer la Biblia, pero hacemos mejor cuando estudiamos de memoria muchos textos, porque son esos textos que nos van a ayudar cuando viene un pensamiento falso para que rápidamente pueda identificarlo y contrarrestarlo con la palabra de Dios. Así que si tú crees que es una pérdida de tiempo estudiar textos bíblicos o es solamente para ganar un concurso en la escuela dominical, te equivocas. Es mucho más importante. Y tal vez tendrías que pensar de decir, voy a proponerme estudiar un texto bíblico por semana. Bueno, hace mucho que no estudia y dices, a mí me cuesta mucho eso. Bueno, uno cada 15 días. Uno por mes. En un año tienes 12. En 10 años tienes 120 textos. Pero estudia textos de memoria. ¿Sabes que en muchas iglesias perseguidas los hermanos no tenían forma de tener la Biblia? ¿Sabes cuál era la única forma de tener la Biblia? Aquí. Memorizaban textos extensos de la Biblia. Hubo un lugar inclusive que habían quemado la Biblia y entonces los hermanos se juntaron y dijeron, bueno, a ver, esperen, vamos a volver a escribirla. Cada uno diga los textos que se acuerda. A ver si podemos recopilarla toda. La importancia de estudiar textos de memoria porque son la palabra de Dios la que te va a permitir contrarrestar los sofismas del enemigo. Pero también la oración. Bueno, tengo textos allí que no os los dije, pero si queréis luego buscarlos en vuestra casa. Juan 8, 31
y 32, o también, bueno, si vas al libro de Proverbios o al libro de los Salmos, tiene allí el Salmo 119, el más largo de la Biblia, y habla justamente de la importancia de conocer, memorizar la ley de Dios. Así que textos tienes para tirar al techo. Pero también la oración es otra arma espiritual que podemos utilizar en esta guerra que tenemos. Fijaos lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz, prestad atención a este texto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, muchas veces oramos porque queremos cambiar cosas. Y la oración cambia cosas. Pero ¿sabes qué es lo que más cambia la oración? Tu corazón y mi corazón. Tu pensamiento y mi pensamiento. La perspectiva de lo que estoy viviendo cambia cuando estoy orando. Y me presento frente al Dios que sabe todas las cosas. Así que orar es mucho más de pedirle a Dios que supla una necesidad. Es mucho más. Es estar allí y hablar y escuchar a Dios, el Señor del universo, que me está dando una audiencia personal. No somos el último orejón del tarro, hermanos, No lo somos. Pero también la fe. Los pensamientos están muy íntimamente ligados con la fe. ¿Sí? Y no tienen nada que ver con lo que decimos. ¿Sí? Porque venimos a la iglesia y todos parece que somos los gigantes de la fe. Todos decimos textos bíblicos y animamos y todo eso. Pero lo que sale por aquí muchas veces no concuerda con lo que está aquí. Y lo que está aquí está íntimamente ligado con mis creencias. Está fuertemente apegado con mis creencias. La fe no es nunca negativa, siempre es positiva y nos hace ver la circunstancia a través de la verdad del Dios que conocemos. Con esto quiero terminar. Abraham. En Romanos capítulo 4, versos 18 al 20, nos resume un poco lo que pasó con Abraham en todos los capítulos del Génesis. Y nos va a decir, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Las circunstancias decían una cosa, como muchas veces en nuestros pensamientos y nuestros razonamientos humanos, las circunstancias nos dicen un montón de cosas. Pero Abraham corrió eso de lado y no es que negó la realidad. Tenía 100 años, Sara era estéril, humanamente era imposible. Eso es una realidad. Pero él miró al Dios que creó su cuerpo, que creó el cuerpo de Sara, que tiene autoridad sobre su propia creación y que puede hacer milagros. Y dice, creyó en esperanza contra esperanza. Lo miró a través de la fe. Y lo creyó. Y lo vio. Y lo experimentó. ¿Por qué? Porque quitó su razonamiento humano y lo miró a través de un razonamiento espiritual. El razonamiento de Cristo. Y creyó en un Dios que le dio un hijo. Bueno, al principio no lo creyó tanto. Quiso ayudar un poquito y lo arruinó. ¿Vale?
como hacemos tú y yo. Pero la gracia de Dios y la misericordia se siguió extendiendo hacia Abraham y vio la promesa cumplida. Y llegamos a esto en relación con Abraham, pensando lo correcto. Yo lo llamo el reemplazo. Es este pensamiento que lo llevo cautivo a Cristo y que es un pensamiento falso, lo reemplazo ahora por el pensamiento verdadero. ¿Y cuál es este? Filipenses capítulo 4, verso 8. Y con eso terminamos, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Tenés un pensamiento negativo? Piensa en esto. ¿Tenés un pensamiento de condena? Piensa en esto. Reemplaza ese pensamiento por esto. ¿Tienes un pensamiento de juicio? ¿Un pensamiento de falta de perdón? ¿Un pensamiento de duda? Piensa en esto. En lo verdadero, honesto, justo. ¿Y cómo voy a pensar en esto? Vamos otra vez al principio. Memoriza la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Y vuelvo a recordarte. Paciencia. Si hoy te propones comenzar, no quieras estudiarte 15 textos de memoria en una semana. Capaz que puedes, yo no puedo. No quieras cambiar de hoy todo tu pensamiento a mañana. No va a cambiar. Paciencia. No bajes los brazos. Tal vez pase un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Pero continúa. Sigue memorizando. Nada cambia, sigue memorizando. Nada cambia, sigue orando. Nada cambia. Sigue reemplazando. Y cuando te des cuenta, las circunstancias no habrán cambiado. Pero tú habrás cambiado. Yo habré cambiado. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has provisto con todo lo necesario para vivir una vida que esté por arriba de la mediocridad, una vida de victoria, para que podamos experimentar que realmente tu palabra es verdad, que realmente la vida de iglesia tiene sentido, para que podamos experimentar realmente que lo que tú nos has prometido se cumple. Y no seamos cegados por pensamientos mentirosos. Que podamos identificarlos, llevarlos a los pies de Cristo, entregarlos, destruirlos y cambiarlos por las verdaderas. Padre, ayúdanos a poder vivir en victoria, de victoria en victoria. No nos libres de los problemas, porque es a través de ellos que nos sigues mostrando tu gracia. Es a pesar de ellos que nos sigues mostrando que tú estás allí. Pero danos paciencia para poder caminar y disfrutar de ver lo que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a poder darte gloria con una vida cristiana que realmente muestra al mundo quién eres tú. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.